Hola de nuevo, en mi primer video vimos algunos principios que rigen el registro de operaciones contables. En mi segundo video vimos algunos ejemplos de registro tanto en libro diario y en libro mayor. En este tercer video vamos a irnos a la balanza de comprobación, que es lo que sigue. Voy a explicar un poco de qué va el documento y luego vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya registré yo todas mis operaciones en el libro diario y a su vez trasladé esos movimientos a mi libro mayor. ¿Por qué debo de seguir con este documento llamado balanza de comprobación? ¿Cuál es su propósito? Bueno, el propósito de este documento es verificar si todos los cargos y abonos de los asientos de diario, es decir, de las operaciones contables, fueron registrados en las cuentas de mayor correctas, respetando los principios de la partida doble, es decir, respetando las reglas del cargo y el abono. ¿Qué contiene este documento del que les estoy platicando? Es un formato similar a este. Vamos a ver que inicia con el nombre de la empresa en cuestión. Vamos a también poner de qué tipo de documento estamos hablando, en este caso balanza de comprobación, y si estamos comprendiendo ciertas fechas específicas en el registro, también vamos a anotar cuáles fechas estamos registrando. Vamos también a anotar los folios de mayor de cada cuenta. En el video anterior les platicaba yo de que conforme vayamos registrando las cuentas en el libro diario y en el libro mayor, va a ser necesario que vayamos abriendo esquemas de mayor para cada cuenta. Y entonces a cada esquema le vamos a asignar un número. ¿Cómo va a ser la asignación del número? Bueno, conforme vayamos aperturando los esquemas de mayor, vamos a ir poniendo 1, 2, 3, entonces van a ser números consecutivos y cuando traslademos ese registro del libro mayor a nuestra balanza de comprobación, vamos a traer también ese registro. Y en este caso, en este ejemplo que ven en pantalla, la primera cuenta que aperturamos fue caja, por eso tiene el número 1, después siguió bancos, por eso tiene el número 2 y así sucesivamente con los folios de mayor. Vamos a seguir con el nombre de las cuentas que corresponda al folio de mayor. Vamos también a continuar con los movimientos, tanto movimiento deudor y movimiento acreedor. En el video pasado, cuando hablábamos en el video antepasado, cuando hablábamos de terminología contable, explicaba yo a qué se refería movimiento deudor y movimiento acreedor. Ahorita vamos a verlo otra vez ligeramente. Y por último, vamos a calcular el saldo deudor o saldo acreedor de las cuentas. Nótese que cuando yo digo movimiento deudor y movimiento acreedor, digo y porque una cuenta puede tener ambos movimientos. Pero en la cuestión del saldo, solamente la cuenta va a tener o saldo deudor o saldo acreedor, porque el saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor y entonces no es posible que tengamos ambos. Ahorita vamos a ver cómo se construye esto en la siguiente diapositiva. Lo que ustedes están viendo en pantalla corresponde al libro mayor que obtuvimos del registro de operaciones que hicimos en mi video pasado. Nótese que yo ya cerré el registro de operaciones marcando con una línea ligeramente más negrita a las demás hasta dónde llega el registro de operaciones, pero al mismo tiempo después de esa línea ven ustedes cifras. Entonces, ¿qué son esas cifras? Bueno, son la sumatoria de todos los cargos y de todos los abonos respectivamente, pero estas sumas tienen su nombre. Por un lado, la suma de todos los cargos en una cuenta, en un esquema de mayor, se llama movimiento deudor, mientras que la suma de todos los abonos en un esquema de mayor se denomina movimiento acreedor. Les platico esto, ¿por qué? Porque necesitamos conocer estos términos para llenar la balanza de comprobación. Ahora les voy a hacer un pequeño comentario. Los que vieron mi video anterior notarán que tenía yo por acá anotados 10,000 pesos y por acá tenía anotados como movimiento deudor de la cuenta documentos por pagar, pues los mismos 10,000 pesos y estaba anotado bajo la operación número 5. Esto fue un error de mi parte. Al momento de estar llenando las tablas, se me fue a lo mejor pegar involuntariamente esos 10,000 pesos por allá que correspondían al cargo en la cuenta de clientes y pues ahí los dejé. Al momento de realizar la balanza de comprobación para hacer este video no me cuadran los números, entonces tengo que irme al libro diario y al libro mayor a ver qué hice, por qué no me cuadra y es precisamente por esto que es importante realizar la balanza de comprobación. Nadie está exento de realizar un error humano. Eso es básicamente un error humano. Entonces, el hacer la balanza de comprobación nos va a permitir encontrar estos pequeñitos errores. Vamos a seguir con el proceso.
Así quedaría la balanza de comprobación del libro mayor que vimos en la diapositiva pasada. Iniciamos anotando el nombre de la empresa en cuestión, de qué documento se trata y qué fechas comprende. Vamos a también anotar de manera sistemática, en orden, los folios y las cuentas que fuimos aperturando en el libro mayor, iniciando pues con el número 1, que en el ejemplo anterior fue caja. Vamos a anotar también los movimientos deudor y acreedor que anteriormente ya calculamos en el libro mayor y solamente estamos haciendo una transcripción de un libro a la balanza de comprobación. Seguimos con el segundo esquema de mayor, que en el ejemplo anterior fue mercancías, y anotamos tanto el movimiento deudor como el movimiento acreedor. Ahora aquí pasa una cosa curiosa, tenemos el siguiente esquema de mayor, documentos por cobrar, el cual solamente tiene movimiento deudor. Esto es perfectamente normal, eso significa que esa cuenta solamente tuvo cargos y por lo tanto solamente va a tener un movimiento deudor. No es necesario poner en ceros el movimiento acreedor porque simplemente no tuvo abonos, entonces no tiene un movimiento acreedor. También sucede esto a la inversa, puede ser que una cuenta como esta que es proveedores solamente haya tenido abonos y por lo tanto solamente va a tener un movimiento acreedor, es perfectamente normal. Una vez terminamos de llenar todas las cuentas que nosotros nos trajimos para acá de nuestro libro mayor, todas las cuentas y movimientos, nosotros habríamos llenado la tabla hasta aquí. ¿Ok? Entonces, ya que llenamos hasta aquí la tabla, lo que vamos a hacer va a ser sumar todos los movimientos deudores y sumar todos los movimientos acreedores para generar esta suma. Estas sumas deben de ser iguales entre sí, pero no solamente eso. Estas sumas también tienen que ser iguales a las sumas iguales que hicimos en el libro diario. ¿Recuerdan que sumamos tanto los cargos como los abonos y nos tenía que dar igual la suma? Bueno, tienen que ser iguales entre sí y a su vez tienen que ser iguales de un documento a otro. Más adelante en este video voy a explicar qué significaría el que estas sumas de nuestra balanza de comprobación no correspondan con las sumas del libro diario. Ya que tenemos esto por acá, hay que calcular los saldos. ¿Qué es un saldo? Es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Y nosotros podemos tener dos tipos de saldos. Puede ser un saldo deudor que ocurre cuando el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor y en ese caso pues al movimiento deudor le restamos el movimiento acreedor y vamos a tener el saldo deudor. Y el siguiente tipo de saldo que podríamos tener es un saldo acreedor, que es cuando mis movimientos acreedores son mayores a mis movimientos deudores y por lo tanto tendré un saldo acreedor. No tengo aquí ningún ejemplo de una cuenta que tenga movimiento acreedor y que tenga tanto cargos como abonos, pero supongamos, ¿no?, que en proveedores hubiéramos tenido algún cargo aquí, entonces el proceso hubiera sido lo siguiente: agarrar estos 180,000 pesos y restarle los cargos que tendrían que ser menores a 180,000 pesos para obtener el saldo acreedor. Nótese que en cuanto a movimientos podemos tener a ambos en una cuenta, tanto movimiento deudor como movimiento acreedor, pero en los saldos esto no es posible. En los saldos o tenemos saldo deudor o tenemos saldo acreedor. Y al final, ya que calculamos los saldos, vamos a ver nosotros que las sumas también deben de ser iguales. Aquí viene lo bueno. Llenar la balanza de comprobación es relativamente fácil. Lo importante es lo que nos puede decir la balanza de comprobación, lo que puede descubrir la balanza de comprobación. Y si al finalizar la balanza de comprobación no me dan las sumas iguales, si los números, las sumas no son iguales, indudablemente yo cometí un error, como el que yo había cometido, que les platiqué al principio del video. Entonces, ¿qué errores pude haber cometido yo y cómo lo soluciono? Bueno, pudiera ser que sumáramos mal los movimientos que figuran en la balanza de comprobación. Recuerden que nosotros tenemos que sumar todos los movimientos deudores, todos los movimientos acreedores y esas sumas tienen que ser iguales y pudiera ser que al momento de estar yo tecleando los números me equivocara y pues indudablemente va a haber un error, no me van a dar las cuentas iguales. Entonces, ¿cómo se soluciona? Muy fácil, volviendo a hacer la suma y nos tiene que dar igual. Pudiera ser que haya sumado mal los movimientos, no en la balanza de comprobación, sino en el libro mayor. Mismo tipo de error, que yo al estar sumando números hubiera notado algo mal en la calculadora o donde yo esté haciendo la suma y cometiera un error en el libro mayor y al momento de transcribir
los movimientos deudores y acreedores del libro mayor a la balanza de comprobación, pues me trajera el error. Entonces, ¿cómo se soluciona? Tengo que verificar en mi libro mayor las sumas y ver que no me haya equivocado. Pudiera ser también que registráramos en el diario un asiento sin considerar el equilibrio entre los cargos y el abono. Es decir, sin considerar una igualdad numérica, sin seguir las leyes, las reglas del cargo y el abono. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, para empezar, no habría razón de ser de que nos trajéramos un error de esa naturaleza desde el libro diario, pasando hasta el libro mayor y llegando a la balanza de comprobación, si en el libro diario nos hubiéramos nosotros preocupado de que las sumas de los cargos y los abonos fueran iguales. Si nosotros cometemos un error de esta naturaleza en el libro diario, tiene que saltar el error en las sumas iguales del libro diario. Entonces, por eso es muy importante que las hagamos. Si por algún motivo no me salieron las sumas iguales y no me importó y me traje ese error al libro mayor y me traje después ese error al libro, perdón, a la balanza de comprobación, pues estoy frito. Tengo que regresar al libro diario a revisar ese error que pudiera haber cometido yo, luego corregir ese error en la balanza, perdón, en el libro mayor y luego, ahora sí, llenar correctamente los movimientos en mi balanza de comprobación para que me den mis sumas iguales. Pudiéramos también haber cargado o abonado en las cuentas de mayor una cantidad distinta a la que aparece en el libro diario. Supongamos que yo tenía un movimiento en el cual el cargo era por 10,000 pesos y el abono era por 10,000 pesos también, naturalmente, y al momento de yo estar pasando estos saldos, estos movimientos al libro mayor, por algún motivo yo en vez de anotar 10,000 pesos anoté 20. Esas cosas pasan. Entonces, si nosotros cometimos un error de ese tipo, tenemos que irnos a todos los movimientos, a todos los asientos contables de diario del libro mayor, verificarlos uno por uno para verificar que yo haya anotado las cifras correctamente y de haber anotado una de manera incorrecta, hacer la corrección en el movimiento deudor y acreedor según sea el caso, según sea la columna en la cual me equivoqué, para al final trasladar la cifra correcta a la balanza de comprobación y que ahora sí me den las sumas iguales. Por último, pudiéramos haber registrado en las cuentas de mayor únicamente el cargo o el abono de uno o varios asientos de diario. Entonces volvamos al mismo ejemplo en el cual yo tenía en mi libro diario una operación en la cual el cargo era de 10,000 pesos y el abono era de 10,000 pesos. Entonces tengo que anotar cargo en una cuenta y abono en otra cuenta y por algún motivo, no sé, me distraje y solamente anoté el cargo y el abono lo dejé volando. Entonces ahí ya no me van a dar las sumas iguales. Entonces, ¿cómo se soluciona? Igual, verificando en el libro diario y verificando en el libro mayor que yo tenga todo anotado correctamente, operación por operación. Y una vez que yo descubro el error, lo corrijo, vuelvo a hacer las sumas, corrijo también los movimientos o deudores o acreedores en mi balance de comprobación y ahí ya me tendrían que dar las sumas iguales. Sin embargo, estos no son los únicos errores que yo pude o podría haber cometido en el libro diario y en el libro mayor. Estos son los errores que la balanza de comprobación es capaz de descubrir. Vamos a ver cuáles son los que la balanza de comprobación no es capaz de descubrir. Obviamente esta situación no es deseable. Desearíamos nosotros que por medio de la balanza de comprobación descubriéramos todos nuestros errores y después de la balanza de comprobación decir con seguridad todo está correctamente, pero no, no es así. Hay algunos errores que puedo cometer, puedo ser muy creativo, cometer errores que la balanza de comprobación no se va a dar cuenta, no lo vamos a descubrir por medio de esta herramienta. ¿Cómo qué? Pudimos haber omitido en las cuentas de mayor el pase completo de todo un asiento de diario, es decir, toda una operación me la comí. Supongamos que tenía una operación en la cual cargaba 10,000 pesos a caja y abonaba 10,000 pesos a mercancías, pues como me la comí, ya mis movimientos en todas las cuentas involucradas van a estar incorrectos. No voy a estar yo considerando ese cargo de 10,000 pesos a caja y ese abono de 10,000 pesos a mercancías. Y las sumas van a seguir siendo iguales. Pudiera haber yo cargado una cuenta en lugar de la otra. Supongamos que tenía yo que cargar estos 10,000 pesos a caja y no sé, me distraje y los cargué en bancos. Pudiera ser. O a la inversa, esos 10,000 pesos que tenía yo que haber abonado en mercancías, los aboné en proveedores.
puede pasar, puede suceder un error de este tipo, es un error humano, más si estás distraído mientras estás haciendo estos registros. ¿Por qué? Porque la balanza de comprobación no va a sacar a relucir estos errores. Simplemente porque en este tipo de escenarios, estos errores no destruyen la igualdad numérica de la suma de los movimientos de la balanza de comprobación. Es decir, si yo me como toda una operación, ni marco el abono ni marco el cargo, entonces me estoy equivocando en ambas columnas, tanto la del debe como la del haber, por igual. Entonces las sumas van a ser iguales. Si yo cargo una cuenta en lugar de la otra, de todas maneras cargué y cuando sume va a estar ese cargo, por eso va a seguir la igualdad numérica, sin embargo habré cargado en una cuenta que no es. Lo mismo pasa en la cuenta del abono. Sin embargo, pudiéramos nosotros descubrir errores de esa naturaleza, como ya les comenté anteriormente, mediante las sumas iguales del libro diario. Ahorita vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Y se los prometo, les prometo que se van a acordar de mí si no les cuadran los números. Precisamente así, con esa expresión que ven en pantalla, van ustedes a estar buscando esos 20 centavos. ¿Dónde están mis 20 centavos? Los 20 centavos que son la razón de que no me cuadre esta balanza de comprobación o este balance general, etcétera. Es algo frustrante. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos pasando la información, cuando estamos registrando, porque cometer un error de esa naturaleza es increíblemente fácil. Pero bueno, para nosotros saber si no me comí toda una operación del libro diario al libro mayor, tengo yo que ver que las sumas de los movimientos, tanto en el libro diario como en la balanza de comprobación, sean iguales. Ya les había platicado en unas diapositivas anteriores de manera verbal cómo era esto, pero vamos a verlo de manera gráfica. Estas son las sumas iguales de mi libro diario. En el ejemplo este que estamos utilizando son 971,500 pesos. Y cuando yo paso todos los movimientos deudores y los movimientos acreedores de las cuentas a la balanza de comprobación, hago la suma y me da exactamente lo mismo, 971,500 pesos. Entonces, si es así, puedo estar tranquilo. Si no es así, ni empieces a calcular saldos. Tienes que encontrar el error, corregirlo y de ahí calcular los saldos. Si te pones a calcular los saldos con un error de esta naturaleza, vas a tener que volver a tus pasos, ver en qué te equivocaste, corregirlo y la corrección va a afectar también los saldos, entonces hay que borrar los saldos y sacar los saldos correctos. Entonces, de aquí en adelante, si las sumas iguales del libro diario de la balanza de comprobación en cuanto a los movimientos deudores y acreedores no cuadran, no sigas. Vuelve hacia atrás, revisa en qué te equivocaste, haz las correcciones correspondientes y podemos seguir con el cálculo de los saldos de la balanza de comprobación. Dicho esto, podemos concluir que la naturaleza de la balanza de comprobación no es darnos una prueba absoluta de que fuimos exactos en el registro de nuestras cuentas de mayor. No, su función más bien es verificar que nosotros seguimos religiosamente la ley de la partida doble, que nosotros en todo momento estuvimos pendientes de las reglas del cargo y el abono y que las seguimos. Si nosotros lo hicimos de esa manera, indudablemente nuestras sumas deben de ser iguales. El que la balanza de comprobación no sea capaz de sacar a relucir otro tipo de errores no le resta importancia, porque la mayoría de los errores que tendemos nosotros a cometer destruyen la igualdad numérica entre el debe y el haber, y la balanza de comprobación va a ser esa llamada de atención que necesitamos, que nos va a decir: hey, algo está mal, cometiste un error, vuelve en tus pasos antes de que sigas y que con estos datos me crees un estado financiero, porque si no lo haces, si no haces una corrección, tu estado financiero va a estar mal. Y bueno, con esto cierro el video. Espero que lo disfruten, véanlo las veces que sea necesario para entender el proceso y nos vemos en el siguiente video.